decía que iba a mencionar a este sociólogo francés del teatro, Jean Dubinot, que yo no incluyo en el libro, no lo menciono en el libro, pero que ayuda a comprender. Él decía que la formación del yo que nosotros conocemos hoy, del individuo, de la persona moderna, en los términos en que la vivimos en la actualidad, no fue un proceso sencillo en Europa, y hacía como una especie de análisis de lo complejo que fue para Europa desde el Alto Medioevo, en ese tránsito hasta el siglo XIX, el gradual y muy traumático, según él, proceso de formación de ese yo, que sería, digamos, diría yo, desde el punto de vista de la filosofía, el yo que aparece ya en Kant o que aparece en Hegel, en una cierta idea de la conciencia o de la autoconciencia. Esa idea de la persona moderna no fue sencilla en Europa, pasó por un proceso traumático y complejo que podría considerarse joven, reciente. Y aunque no menciono esto en el libro, lo que quiero decir es que con el romanticismo principian dos cosas. De un lado, ese individuo que por primera vez está sola consigo mismo, separado ya de los modos como antes. El arte estaba, digamos, fusionado con la religión, con la iglesia, con la monarquía, lo cual también se da en el proceso que Max Weber explica de la secularización, ¿no? De lo que es la separación relativamente joven, si se quiere, implícita al proceso de secularización que separó a la ciencia de la religión, del arte y del derecho. Este proceso de secularización que Max Weber explica muy bien, que es el proceso de progresiva racionalización, que conduce después a la sociedad sobreespecializada, separada en disciplinas y en especialidades, que es en esencia la sociedad en la que vivimos hoy. Y que por la vía de Emile Durkheim sería lo que él llamaba la división social del trabajo. Haya en el romanticismo una expresión compleja y al mismo tiempo dual y contradictoria. Es decir, por un lado es el individuo que por primera vez se está afirmando en sentido moderno frente al resto del mundo social y cultural, a solas con su soledad, con su ser, que es el individuo necesario y requerido para las formas que adquiere luego el arte. Y en general la idea misma de autor, tanto en arte como en ciencia, como en filosofía, pero que paradójicamente, simultáneamente, y de ahí esa dualidad, es también la forma del ser en que principia la queja frente a los efectos enceguecedores, hostiles, según Heidegger, que esa modernidad reproductora, tecnológica, económica, connota para ese ser que está, por un lado, naciendo, formándose, pero por otro lado también luchando contra esa modernidad que le es hostil, según Heidegger. El libro no se enfoca propiamente en esto, pero sí deja claro, digamos, que no se puede pasar a una discusión del arte en las sociedades complejas y en la contemporaneidad moderna del arte, sin tomar en cuenta este dilema, este litigio, ¿no? Y es en esta perspectiva que todo lo que mencionaba antes sobre el hecho de que esta parte del libro pasa ya a discutir el arte en la modernidad, el arte en una era en la que ya han empezado los medios, la postindustrialidad, las nuevas tecnologías, la complejización de los procesos axiológicos de formación del valor de la obra de arte, que ya no puede ser entendida del mismo modo, puesto que ahora entran procesos de intermediación más complejos, donde están los medios, pero también la complejización del mercado de valores propio el libre mercado. En fin, toda una serie de procesos que complejizan la mediación del arte y que son requeridos para entender las razones de ser de una literatura que, como decía, me apasionó mucho a esa edad, que es la literatura que comienza con Hegel y que comienza a discutir el problema del ocaso del arte. No es un tema sobre el cual se han hecho muchas pesquisas, y yo me considero uno de los primeros realmente en que me enfoqué, verdaderamente enfocado en hacer una pesquisa de este tema. Yo hice como una especie de levantamiento allí de las distintas formas en que ha sido abordado el problema de la muerte del arte, el problema del ocaso progresivo del arte. Y esta parte del libro hace como una especie de
propone como una lectura en 3 etapas sociológicas de principios del siglo XX hacia lo que podría considerarse la etapa de posguerra, hacia ya entonces lo que podría ser la posmodernidad, como 3 momentos distintos de negociación de este ocaso del arte, ¿no? Que va de Hegel, como decía, a las 25 tesis sobre la muerte del arte de Formaggio, pero que incluye también los pronunciamientos de Levi Strauss, quien en importantes textos como Arte y Etnología y su famosa entrevista con Louis Charbonnier, habla definitivamente de una no sorpresa etnológica frente al ocaso, lo que para Levi Strauss era también él se posiciona del lado de la muerte del arte. Yo menciono ahí una cantidad de autores y de teorías y de referencias que han tratado el tema del ocaso del arte, ya que no han sido pocos, ¿no? Hay autores estadounidenses contemporáneos que han tocado el problema de la muerte del arte, hay autores como el mismo Morawski, por ejemplo, un polaco. No son pocos los que han tratado el tema. Entonces, en esta parte del libro yo hago como un paneo, hago como una discusión de la muerte del arte que se conjuga con una sociología del proceso de cambio de los modos de formación del valor del arte en la transición de la temprana modernidad a principios del siglo XX hacia la posguerra, hacia la posmodernidad. Lo importante de esta parte del libro, en mi consideración, es que aquí se entra a un análisis de lo que yo llamo ya no solamente lo que antes había dicho sobre lo que yo llamaba la multiaspectualización requerida en el análisis de lo individual, y tanto de lo individual como de lo social, en la que viéramos a lo social continuamente rehaciéndose en un proceso configuracionalista, y en la que viéramos a lo individual o a la subjetividad individual en un constante rehacerse permanente, una realizatividad configuracional, sino que también planteo que la identidad está rehaciéndose, es decir, aquí ahora se refiere a la identidad cultural. Yo planteo que en las sociedades complejas nuestro concepto de la identidad está sufriendo un cambio muy importante que ya no nos permite asir los conceptos ontológicos de identidad del mismo modo, de los mismos parámetros en los que habíamos partido antes, y que se requieren cambios de paradigmas importantes para entender los procesos complejos a los que está arribando la identidad, en este caso la identidad cultural. Yo hablo aquí aquí entra el concepto de subjetividad. El libro pasa a una etapa aquí, en una parte del libro en la que el concepto de subjetividad adquiere una importancia, una gran dimensión, dado que he partido de una metodología indeterminista, me he adentrado ya en una perspectiva fenomenológica, en la que he requerido ver el problema en su realizatividad, en su configuracionalidad, y en la que he requerido ver el problema como un proceso multiaspectualizado de dinámicas en continuo rehacerse, donde por un lado lo individual se está reconfigurando, lo social se está reconfigurando, pero ya en esta parte del libro también la identidad cultural está en un proceso de reconfiguraciones. Y es esta parte del libro en la que voy llevando el tema del ocaso del arte con el tema de la complejización de los procesos de la identidad cultural en las sociedades complejas, en la modernidad tecnológica, postindustrial, donde entra lo que yo llamo la sociología del transarte. Es una parte del libro en la que yo hago como una refutación, como una especie de propuesta de cierto punto todavía programática, que se distingue y se separa y objeta de cierto modo, digamos, por ejemplo, las tesis de Rosalind Krauss sobre el campo expandido del arte en un sentido, o las tesis de Joseph Beuys sobre el concepto ampliado del arte, tesis las cuales pretendieron presentar la idea de un arte que está redimiendo a la sociedad, que se está expandiendo hacia ella, que está, digamos, como en una situación de fortaleza, extendiéndose al ámbito más general de la cultura. Se ve también, por ejemplo, en la discusión sobre la intertextualidad, que con Kristeva arranca desde la crítica literaria y paradigmatiza el análisis general de la cultura a través de un modelo extensionalista que ve a la novela extendiéndose hacia la generalidad de la cultura, que ve a la ficción extendiéndose hacia la generalidad de la cultura, y que de cierto modo ontologiza nuestros conceptos de cultura en base a presupuestos sobre conceptos de literatura de ficción,
sobre conceptos de arte. Es decir, acá tenemos un conjunto de parámetros que comienzan a extensionalizar el arte hacia la cultura, y de alguna manera lo que yo hago en el libro es salirme de estos parámetros y decir, por acá no, lo que yo voy a plantear es distinto. La lectura que yo voy a ofrecer de la complejización de la cultura y de los procesos identitarios culturales requiere ver no al arte extendiéndose hacia la cultura, no al paradigma boyciano, sino al paradigma opuesto, al arte en una situación de ocaso, de una situación de muerte, y a la cultura requiriendo de nosotros una comprensión antropológica, una comprensión sociológica, en la que esta idea de una prismaticidad, de una multiaspectualidad, requiere de nosotros una comprensión fenomenológica de ese rehacerse de lo individual, de lo social, visto desde la antropología, desde la culturología, directamente desde los estudios de la cultura y de la sociedad, sin mediación del arte. Y es aquí donde yo hablo y propongo una sociología del transarte, que viene a ser la que justifica, la que está en la base de incursiones que yo había hecho antes de escribir este libro, cuando hice mis experiencias de ciencias sociales y arte juntos, o sea, experimentos de trabajo de campo, donde eran más ciencias sociales que arte, pero donde los medios del arte están participando en proyectos donde las preguntas son de ciencias sociales. Y es un poco toda esta parte de sociología del transarte la que está detrás de prácticas como, por ejemplo, las que años más tarde, porque este libro lo escribí en el año 1992, digamos en el año 96, fue ya una producción que yo hice de una práctica en la cual en medios del arte se estaban planteando problemas de ciencias sociales, que fue la que llevé con Sulpic Angelini a la Universidad de Rice en Houston, Texas, pero es también la que fundamenta y justifica prácticas como las que se están haciendo hoy en el campo de la antropología, de lo cual me siento, digamos, responsable en cierta medida de que hayan sido posibles. Estas prácticas que están hoy en día, digamos, incursionando nuevos medios dentro de la antropología y dentro de la sociología, pero sobre todo de la antropología, como pueden ser, no sé, digamos, el trabajo de Stafford Carpenter, el mismo trabajo de Scott Lucas, el mismo trabajo de, digamos, ciertos antropólogos que están comenzando a incursionar los medios visuales, incluso hasta la instalación. Son prácticas que requieren haber comprendido este problema que yo discuto en ese libro. No significa que ese libro ya directamente hablaba de esas prácticas, significa que es el libro requerido para entender sociológicamente por qué el campo estaba ya cocinando en la emergencia de este tipo de nuevas experiencias interdisciplinarias, transdisciplinarias, que se mueven en un espacio de nuevas indeterminaciones, en un espacio de nuevas incursiones interdisciplinares y transdisciplinares, en la que las prácticas están ya ocurriendo en un terreno de ciencias sociales y no propiamente de arte. Así termina el libro, un poco justificando, discutiendo la sociología que lleva a la comprensión de este espacio de transartisticidad, y es un poco, digamos, el cierre de mi primer libro. Mi segundo libro da un cambio, un giro importante, un cambio crucial, pues ya no se sitúa desde esta perspectiva. Se titula El sujeto en la creatividad, nuevas avenidas de filosofía y sociología del arte. Como vemos acá, el acento está puesto sobre el problema del sujeto y sobre el problema de la subjetividad, que habría sido ya, sí, esa conjunción entre análisis fenomenológicos de la subjetividad y problemas de axiología, el giro principal que daba en el primer libro. Aquí está como llevado al primer plano, y el libro arranca desde allí y es su principal temática. Pero acá ya de una vez discutiendo lo que yo llamo el sujeto en la creatividad. Es una idea de sujeto que está escapando a las presuposiciones del sujeto como algo que nos llega predado. Es decir, aquí tenemos el problema filosófico, si se quiere epistemológico, de lo dado y lo no dado, como un problema necesario a ser entendido y ventilado, ¿no? Es decir, nosotros recibimos en la cultura una serie de cosas que nos llegan predadas. Por ejemplo, la lengua la recibimos predada, la aprendemos tal cual como ella ya es. Y hay ciertas formas de la cultura y la sociedad que las recibimos predadas. Pero hay otras formas de la cultura y de la subjetividad que no están predadas, sino que están haciéndose. Pues digamos, el libro se sitúa de este lado, lo cual de alguna manera sitúa ya el parámetro que elude la comprensión del arte en base a formas del sujeto ya preestablecido, lo cual establece una distinción importante frente al determinismo. Es decir, yo planteo con este libro una sociología del arte que elude, que esquiva,
que trabaja en un campo distinto al campo que ha tratado al arte desde el punto de vista de formas del sujeto ya constituidas. Esto es, por ejemplo, el sujeto etnicidad, es decir, el artista, el creador, entendido como una expresión él de una forma de la subjetividad ya conformada en torno a lo étnico. El sujeto arte, entendido, por ejemplo, en su precondición predada como sujeto nación, ¿no? El sujeto arte-nación, donde las formas del arte que se analizan presuponen que ya lo nacional étnico está formado y que lo que hace el artista es una expresión de un sujeto nación, de un sujeto etnicidad, de un sujeto identidad cultural. Pero no son estas las únicas formas del sujeto ya predado en el arte. Hay otras, como son el sujeto contexto, como son el sujeto historia, como son el sujeto institucionalidad del arte. Es decir, yo lo que estoy planteando en este libro, al llamarle el sujeto en la creatividad, es una idea en la cual de por cierto no estoy completamente solo. Es decir, aunque no analizado de esta manera, podría decirse que en su libro Empiricismo y subjetividad sobre Hume, ya Gilles Deleuze había enfatizado en la idea de que el sujeto es algo que está continuamente reinventándose, rehaciéndose. No habla propiamente de Deleuze de creatividad, tampoco sitúa una perspectiva enteramente indeterminista, pero sí sitúa ya de alguna manera la idea de que el sujeto es lo que se rehace, de que el sujeto es precisamente aquello que se inventa todo el tiempo. Pues digamos que El sujeto en la creatividad es un libro que intenta despejar el problema del sujeto y el problema de la subjetividad en unos términos que eran requeridos para situar el indeterminismo en las ciencias sobre el arte, no solo en el campo de la autonomía de las formas del lenguaje que con la semiótica estudian el texto como una composición de elementos aislables y estudiables per se al contexto, no solo en la perspectiva fenomenológica y etnometodológica de las formas, digamos, que adquiere la conciencia y la subjetividad en la conformación de una intencionalidad y de una motivacionalidad generadora y configuracionalista, sino que también es requerido que allí donde el concepto de sujeto ha estado interviniendo en que hayamos tenido una comprensión determinista en términos de sociología, de la manera como estudiamos el arte, también el concepto de sujeto y de subjetividad debemos moverlo a un campo etnometodológico, a un campo fenomenológico, donde entendamos al sujeto produciéndose a sí mismo, donde entendamos al sujeto en una situación de creatividad. Aquí tenemos por un lado la relación con los medias, es decir, con las formas específicas del lenguaje en que se inscribe esa subjetividad. ¿No? Es decir, depende del tipo de media del arte que estemos hablando. Si es literatura, es escritura. Si es cine, es film. Si es artes visuales, es la instalación, el performance, la pintura. Depende del media del que estemos hablando. Y por otro lado, no solo la relación con el media, como una relación en la que el sujeto se está produciendo a sí mismo, sino que también tenemos el campo propiamente axiológico, es decir, que es el campo de formación de los valores, y de la propia subjetividad, donde no hablamos de un sujeto prehecho, sino de que el sujeto, en la medida en que está produciendo significados y en la medida en que está produciendo sentidos, se está produciendo a sí mismo como subjetividad, ¿no? Es decir, se está haciendo a sí mismo. Aquí entra la idea, obviamente, no estoy con esto diciendo que la persona que hace la obra no es una misma persona desde que la comienza a hacer hasta que la termina, y de que no es un mismo autor desde que hace una obra hasta que hace otras obras. Indudablemente hay una cierta unidad identitaria en la persona respecto a su yo y a quién ha sido, pero en la medida en que el sujeto está produciendo obras que son expresiones de su subjetividad, el sujeto se está rehaciendo a sí mismo como subjetividad y como sujeto, y por lo tanto está nomádicamente produciéndose a sí mismo también como sujeto y como subjetividad. Aquí entran problemas de antropología cultural que son necesarios a ser ventilados. Es decir, yo estoy aquí planteando con este libro que en la medida en que las prácticas de producción de sentido y de significado son prácticas de producción del sujeto de sí mismo en obras, como prácticas de sentido, esto abarca también el rehacerse continuo también de la subjetividad del autor. Es decir, yo no hablo en este libro todavía de nomadicidad. Viene a ser, incluso no mi siguiente libro, sino incluso el posterior al siguiente, aquel en el que ya yo hablo propiamente de nomadicidad. Pero de alguna manera está presupuesta la idea
de que hay una cierta nomadicidad, como un viajar hacia un devenir siempre alguien, siempre un otro, un devenir siempre alguien nuevo, un rehacernos continuamente en la medida en que hacemos las obras. No es un libro, digo, repito, como tampoco lo es el anterior, sobre mí mismo. Es importante decir que yo aquí ya he dejado el arte y estoy en el campo de las ciencias sociales, ya soy un autor de ciencias sociales que he renunciado yo mismo a la obra de arte. Mi obra ya es una obra de pensamiento teórico, es una obra de filosofía, es una obra de sociología. Y como digo con el sujeto de la creatividad, en la creatividad ya comienza a ser también en este libro, también ya incluso desde el anterior, un libro que comienza a dar entrada a la antropología cultural dentro de mi sociología. El sujeto de la creatividad entonces es un libro que el primer capítulo es un libro que es un capítulo que hace el discutir filosófico de este problema, cómo debe ser entendido un sujeto en la creatividad frente a nuestras otras nociones de sujeto y subjetividad. Cómo debe ser entendida también esa producción de sí misma del sujeto por él mismo en este primer capítulo. El segundo capítulo es un capítulo que retoma una problemática que también estuvo en el centro de los conceptos indeterministas, que es el concepto de la inspiración y de la creación. Y de alguna manera replantea esta relación, es decir, replantea ver de una nueva manera filosófica la relación entre inspiración y creación. Hoy en día, en el campo de la posmodernidad, donde la problemática de lo nuevo, de la innovación, de la originalidad ha entrado en discusión, entre otras cosas por motivos sociológicos, la idea de que solo podemos remedar textos, de que solo podemos hacer un pastiche de textos que ya estaban en la cultura, de que de cierta manera la cultura se repite, ventilar, despejar concepciones indeterministas se hace complejo en un campo ya propiamente textualizado, es decir, donde estamos viendo la cultura ya no donde estamos viendo la cultura ya no desde parámetros históricos, económicos y sociales, sino que la estamos viendo desde parámetros textualistas. Discernir epistemologías que principien en la comprensión de esta configuracionalidad performática, de esta configuracionalidad productivista, de esta configuracionalidad etnometodológica y fenomenológica. Es una tarea difícil, es una tarea compleja para el pensamiento epistemológico, y este libro de alguna manera desbroza el camino para estos despejes, sitúa cómo esgrimir epistemológicamente los problemas necesarios para resituar la discusión sobre inspiración y creación en unos nuevos términos que sean acomodados a la discusión posmoderna, pero que al mismo tiempo ventilen cómo, muy lejos de la idea de un agotamiento de la innovación, como ciertas tendencias de la posmodernidad han creído, antes bien el sujeto en la creatividad está más bien hablándonos de lo contrario, de una inventividad cultural, de una etapa de reinvención cultural, en la cual es necesario moverse hacia la antropología para dar con cómo estamos, problema que ya venía tratando desde el libro anterior, entrando en esa etapa en que la identidad se está rehaciendo continuamente, y de qué manera debemos movernos hacia una comprensión de la identidad rehaciéndose, que nos sitúa en el espacio de una posmodernidad crítica, autogestora, y no de una posmodernidad agotada, que solo da espacio para la remediación, para el pastiche, para la apropiación. De alguna manera es un libro que niega el debate de la apropiación, que como sabemos ha tenido una cierta ascendencia en una parte del discurso posmoderno. Es un libro que de cierto modo, fíjense ustedes que aquí entronca la problemática de Leuciana, de que el sujeto es una invención, donde les habla de ética, pero yo también, y debo decirlo, ya en el libro anterior había aludido al problema que plantea McCarthy al traerse la problemática habermasiana, más moralista, que sitúa una especie de constructivismo moral, no desde parámetros morales tradicionales, pero sí desde una nueva perspectiva moral. Y en el sujeto en la creatividad hay esta conciliación entre la perspectiva ética post-deleuziana, ¿verdad?, que está viendo cómo el sujeto se está reinventando, pero también la perspectiva constructivista, más moral, como es planteada en el Habermas de las ciencias constructivas y reconstructivas. Es decir,
hablemos aquí de constructivismo también en lo que respecta a la relación entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué este libro se llama El sujeto en la creatividad? De cierta manera hay una ilusión en este libro de la dicotomía tradicional, positivista y pospositivista, si se quiere, de situar siempre la ciencia social en base a un parámetro que divide al sujeto del objeto. El objeto como la cosa separada del sujeto como aquello que la analiza. En la medida en que hablamos del sujeto en la creatividad, este libro desmarca que la epistemología deba situarse entre un sujeto y un objeto. Y dice, el objeto está rehaciéndose con el sujeto y el sujeto puede autoalterizarse y ser el mismo el objeto también de ese sujeto que se está rehaciendo. De manera que hay un constructivismo epistemológico, es decir, el objeto no está necesariamente predado como una cosa que ya tenía una forma frente a la cual el sujeto está posicionado como frente a su otro o a su alteridad radical, ¿no? Como frente a una cosa que debe ser objetivada en lo que ella es, por lo que ella es en sí misma, frente a lo cual sujeto y objeto son cosas escindidas, sino que el sujeto es una producción el objeto, perdón, es una producción del sujeto y en tanto tal el objeto es construido, ¿no? Aquí hay un constructivismo en epistemología, en ciencias sociales. Debemos trabajar con una idea de sujeto en la cual incluso el objeto debe ser construido por esa ciencia social, está rehaciéndose, está haciéndose continuamente. Luego de este despeje, el libro entonces entra ya a ciertos problemas de crítica que todavía en este libro son sobre el arte, debo decirlo, es mi último libro hasta el momento teórico donde yo estoy discutiendo problemas del arte. Ya luego, ya como verán, en mis siguientes libros yo dejo ya la problemática del arte y entro directamente en problemas culturológicos, en problemas antropológicos, en problemas de sociología que van a la cultura en directo sin la intervención del arte. Pero todavía en este libro es en torno al arte. Y lo que viene acá, los siguientes capítulos, lo que hacen es precisamente ventilar los problemas críticos y axiológicos que debemos plantearnos en la crítica de arte una vez llevadas las cosas a esta comprensión. Entonces se trata aquí de un capítulo que se llama Hermenéutica y Axiología, donde yo un poco hago como un recuento de las teorías interpretativas de lo que hemos presupuesto que es interpretación en el arte, ¿no? Interpretar el arte. Yo hago como un desgajamiento que separa la idea de punto de vista, el mero punto de vista, la idea de interpretación entendida como punto de vista, de una idea de la interpretación como actualización, en la cual entramos en un espacio de lectura, en un espacio de equidistancia, donde la interpretación no es simple punto de vista, sino que es una producción activa de sentido, es una producción activa de significación, y donde estamos trabajando con modos de la lectura, de la exégesis, donde yo hablo de 3 modos de lectura: la lectura textual, la lectura arqueológica y la lectura libre. Y aquí se hace toda una disquisición en torno a problemas interpretativos en el arte que he preferido leer. Aquí yo pongo varios ejemplos, incluso muestro como un camino de posibles lecturas del arte en el siglo XX en base a esta concepción interpretativa del arte. Luego hay un segundo capítulo que defiende la idea de lo anobjetual, es decir, en la medida que el objeto es entendido no como lo otro del sujeto, como la alteridad del sujeto, sino como una cosa que está en construcción, es necesario situar en el arte mismo, que es lo que es el objeto de nuestro estudio con este libro, las bases para una concepción no objetualista, digamos, como puede ocurrir con las metodologías deterministas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en el psicoanálisis del arte se psicoanaliza al artista, se psicoanaliza la obra, o en los determinismos se ve al artista como determinado por estructuras, es decir, como objeto del análisis. Aquí está borrado completamente eso. El artista y la obra no son objeto del análisis del cual nosotros como sociólogos somos el sujeto analítico, sino que ese proceso está en continua construcción, en continuo construccionismo. ¿Y qué en el arte justifica un construccionismo? La idea misma de la no-objetualidad, que haya en el arte fundamentos de base. Entonces yo hago en este siguiente capítulo un análisis de lo anobjetual en el arte, de lo que está anobjetualizado en el arte, que también conduce a un análisis, bueno, de formas de formas anobjetuales en el arte. Ahí yo hablo del abstraccionismo, ahí yo hablo del impresionismo, de la anobjetualidad en la vanguardia.
llegó hasta el abstraccionismo en la actualidad, incluso llegó a analizar el ready-made y distintas formas de los lenguajes contemporáneos del arte. Y la última parte del libro ya vuelve nuevamente, ahora ya no al problema del sujeto y la subjetividad, ya no al problema axiológico de cómo entender la crítica de arte que se hace desde estos nuevos parámetros epistemológicos, sino que sitúa ya más directamente los problemas de sociología que debemos considerar para esta forma de comprender el arte. Y aquí está mi ensayo después de la etnometodología, donde yo sitúo la idea del otrizarnos a nosotros mismos, o sea, del alterizar el self. Y hago un despeje sobre problemas metodológicos y éticos implícitos a la etnometodología y un poco como una crítica de arte que parte de los parámetros que este libro discute debe ser ella post-etnometodológica. Y luego también hay un capítulo sobre performatividad, ya que el libro no se dedica a ampliar en esto. Hay otro libro mío sobre este tema, pero es requerido ya en este libro, dado que el sujeto y el objeto están replanteados en este modo en el que no hay objeto, sino que el objeto es parte del sujeto en la creatividad misma, pues es necesario acá entender que estamos trabajando ya con performatividad, puesto que la idea constructivista del objeto presupone a la performatividad como metodología en el modo de investigación. Entonces hay un capítulo que también está dedicado a la performatividad. Entonces con esto cierro para mis lectores, para mis estudiantes, el análisis sinóptico muy resumido de dos libros que tienen que ser leídos, porque son un viaje y muy inmensamente rico hacia una cantidad de problemas que no es posible sintetizar en un resumen, pero que de alguna manera estos dos resúmenes en mis primeros dos libros, el Bordes y Desbordes del Arte, Sociología del Transarte y El Sujeto en la Creatividad, Nuevas Avenidas de Filosofía y Sociología del Arte, pues de alguna manera les da el mapa cognitivo que les ayuda a entender si están o no interesados en adentrarse en esta literatura, con la cual, por cierto, me despido del arte. Ya yo no escribo más libros de teoría del arte, sino estos dos. Los otros libros míos que son sobre arte ya son empíricos, ya son críticas directamente sobre formas concretas del arte, y el resto de mis libros autorales, ya mis libros de autor que le siguen a estos, ya son sobre temas en los que el arte no participa. Y es de lo que hablaré a continuación de este video. En los siguientes videos pasaré a mis siguientes libros a modo de entregarles un resumen que les permita decidir si hay alguno que pueda ser de su interés, en el caso de los lectores en general, y en el caso de los estudiantes, pues ya sí directamente saber cuáles son aquellos libros que en el proceso de aprendizaje son de su competencia. Gracias.